En el video pasado estuvimos hablando acerca de la guerra que tenemos contra el mundo, contra nuestra propia carne y contra el diablo. En cuanto a la guerra contra el diablo, él utiliza el mundo para engañarnos. Una de sus armas más poderosas es atacarnos precisamente en nuestro pensamiento. Es por eso que en el video pasado hablamos también acerca de el dualismo griego, cómo ellos veían la vida dividida, cómo es que ellos tenían estos dos principios eternos que es la forma y la materia, y cómo así interpretaban toda su realidad. Esa era su cosmovisión. Ahora, ¿qué tiene que ver esa cosmovisión con la cosmovisión que tenemos hoy en día como personas occidentales del siglo XXI? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a la antigüedad, no solo al pensamiento de la antigüedad, sino cómo ocurrieron las cosas. Vamos a ver un poco de historia y acerca de los imperios griego y romano en este video. El imperio griego fue uno de los más grandes de la antigüedad. Llegó a abarcar 5 millones de kilómetros cuadrados. Alejandro Magno fue el conquistador por excelencia. Durante 10 años, él conquistó todo este territorio, desde Grecia hasta la India. Ahora, también como estudiante de Aristóteles, Alejandro Magno era un hombre de cultura. No nada más llegaba y conquistaba a todos estos pueblos, sino que respetaba las ideas, respetaba las culturas. Y al mismo tiempo él quería helenizar todas estas culturas. Se ve el respeto que tenía por las culturas. Por ejemplo, cuando llegó a Egipto, él se declaró como faraón. También vistió a ese ejército de morado y dorado, igual que los persas cuando llegó a conquistar Persia. Fue en su tiempo en el que la Septuaginta fue traducida. Con estas mismas ideas de Alejandro Magno es que llegaron a ocurrir todas estas cosas. Él se dedicó mucho no solo a conquistar territorialmente, sino también quería helenizar las culturas. Fue gracias a ideas como las de Alejandro Magno que en todo el imperio se hablaba griego. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, muchos hablaban griego, porque era el idioma oficial del imperio. En fin, antes de eso, hubo 4 generales que Alejandro Magno dejó después de que él murió. Todo su imperio se dividió en 4. Uno fue Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. De la dinastía seleucida fue Antíoco Epífanes el que estuvo gobernando. Precisamente con estas ideas de helenizar el imperio fue que Antíoco Epífanes trató de helenizar a todos los judíos, por ejemplo. Si leemos el libro de Macabeos, ahí viene esa historia. Entonces vemos como la importancia de los griegos para conquistar culturalmente a todas las culturas posibles. Ahora, después del imperio griego vino el imperio romano. Alrededor del año 30 a.C., el imperio romano conquistó al imperio griego. Cuando nosotros pensamos en el imperio romano, luego viene a nuestras mentes precisamente esta cultura de guerreros, de gladiadores, de césares, de poder militar. De hecho, es de las primeras culturas en tener una fuerza militar increíble. Entonces, este imperio romano conquistó militarmente al imperio griego. Sin embargo, el imperio griego siguió estando por sobre el imperio romano culturalmente hablando. Todas las ideas griegas se pasaron a la cosmovisión romana y los romanos tenían exactamente la misma cosmovisión griega. Incluso tenían los mismos dioses, solamente cambiaron de nombres griegos a nombres latinos. Pero tenían exactamente el mismo modo de pensar. Entonces, pensando en esto, es precisamente, este es el tipo de pensamiento que había en esa época. Y todo esto tiene que ver, ¿por qué con nosotros? Bueno, tanto el imperio griego como el imperio romano conquistaron la parte de Palestina. Esta parte de Palestina precisamente es la que nos importa porque ahí fue la cuna del cristianismo. El cristianismo lo vamos a ubicar, obviamente, en el año 0 al 30 después de Cristo, como el tiempo que estuvo Cristo aquí en la tierra. Y después de eso, recuerden que Jesús tuvo 12 discípulos. Estos 12 discípulos eran judíos, con una cosmovisión judía, con una enseñanza judía, con un trasfondo judío. Pero Jesús mismo les dijo,
id y haced discípulos a todas las naciones. Primero, empezando en Jerusalén, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Cuando los discípulos empezaron a ser discípulos, seguidores, hasta lo último de la tierra, se encontraron con personas que se fueron convirtiendo al cristianismo, pero que tenían una mentalidad griega, una mentalidad dualista. Sin embargo, no había mucho tiempo en este momento de detenerse a pensar qué era lo correcto doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque el cristianismo era perseguido. Recuerden que en los primeros años del cristianismo fue perseguido primeramente por los judíos y luego por el Imperio Romano. El Imperio Romano mismo se dedicó a perseguir a los cristianos. Eso no les daba mucho tiempo de aclarar sus ideas o de delinear sus doctrinas. Sin embargo, fue después de esta persecución que hubo en contra de los cristianos, que en algún momento se levantó Constantino el Grande. El emperador Constantino es uno de los más importantes en esta historia para nosotros. ¿Por qué? Porque él declaró o decretó el Edicto de Milán en el año 313. El Edicto de Milán es un edicto que precisamente hacía o promulgaba que el cristianismo ya no iba a ser perseguido. Hasta ahora el cristianismo no fue la religión oficial del imperio. Sin embargo, el cristianismo dejó de ser perseguido gracias a Constantino. Eusebio de Cesarea es un historiador antiguo. Él narra que la conversión de Constantino fue genuina. Él dice que Constantino, en alguna de las guerras que tuvo, precisamente conquistando lo que es su imperio, en algún punto volteó al cielo y vio la señal de la cruz y una voz que le decía: por este signo vencerás. Él finalmente puso en todos sus soldados la XP, que son unas letras griegas con las que empieza el nombre de Cristo, y él dijo que si ganaba esas conquistas, él se iba a convertir al cristianismo. Dicho y hecho, Constantino se convirtió al cristianismo. Eso es lo que narra Eusebio de Cesarea. Sin embargo, no podemos estar seguros o 100% seguros de si Constantino se convirtió fielmente al cristianismo, porque tenía muchos intereses políticos para convertirse al cristianismo. Entre ellos, él buscaba la unidad del imperio. Como sea que fuera, Constantino realmente encontró esta unidad en el cristianismo, y él se interesó mucho no solo porque los cristianos dejaran de ser perseguidos, sino porque hubiera una unidad doctrinal. Ese fue el gran aporte que tuvo Constantino. Gracias a él se hizo el primer concilio con los cristianos no siendo perseguidos, que es el Concilio de Nicea, en el año 323 después de Cristo. En el año 323 después de Cristo, donde se reunió toda la iglesia para determinar qué es lo que creían, porque los cristianos durante mucho tiempo siendo perseguidos no tuvieron esa tranquilidad de sentarse a escucharse unos a otros y de realmente saber qué creían unos y qué creían otros. Todos creían lo que bien les parecía. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, el cristianismo tomó la forma como la conocemos hoy. En el Concilio de Nicea, el canon bíblico llegó a ser lo que conocemos hoy. Aunque el Antiguo Testamento ya existía, el Nuevo Testamento todavía no estaba definido. En este concilio se llegó a la conclusión de que todos los libros que conocemos ahora del Nuevo Testamento son palabra de Dios. En este mismo concilio se delineó la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, las tres personas de la Trinidad. Este concilio fue grandemente una bendición para los cristianos. Sin embargo, todavía hubo muchos herejes que mantenían sus doctrinas en contra del cristianismo bíblico como lo conocemos. A pesar de esto también, o mejor dicho, debemos tomar en cuenta que aunque muchos cristianos amaban a Dios y genuinamente querían someterse a las Escrituras, seguían siendo personas con una cosmovisión dualista. ¿Por qué? Porque crecieron en una cultura griega o en una cultura dividida. Y entonces empezaron a interpretar el cristianismo de acuerdo a lo que ellos creían que era correcto desde el punto de vista de su cosmovisión. Ahí empezó un gran problema,
Otro gran problema fue precisamente cuando Teodosio I declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. Esto significaba que ya no iba a haber más evangelización, solo necesitabas nacer en el Imperio Romano para ser cristiano. En el próximo video vamos a hablar un poco más acerca de esta mezcla que hubo entre el pensamiento cristiano y un pensamiento dualista griego. A lo largo de este video hemos visto cómo el Imperio Romano invadió al griego. Sin embargo, la cosmovisión griega y el pensamiento dividido ha tenido una fuerza superior por sobre muchas otras culturas. En el próximo video vamos a hablar acerca del escolasticismo, que es esta mezcla que hubo entre un pensamiento pagano griego y un pensamiento cristiano. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.